Esto es lo que ustedes ya recibieron y como lo habíamos hablado, el taller es sobre las técnicas de sanación. ¿Cuál es la diferencia entre este taller y el que vimos del miedo, de la culpa, los enemigos interiores, los lados oscuros y demás? Ya lo habíamos dicho, la diferencia es que ahora vamos a ver cómo Jesús lo metía, cómo Jesús hacía que sucediera la sanación. ¿De acuerdo? Digo, claro, estamos hablando de salvaguardando estas diferencias enormes, por supuesto, aunque tampoco menospreciando el que Jesús en algún momento dijo: y ustedes harán cosas mayores. Entonces, tenemos al Espíritu de Dios, tenemos esta gracia de Dios que por supuesto nos debe llevar o nos puede llevar a vivir lo que Jesús nos ha dejado. Por lo tanto, el análisis que vamos a hacer en esta segunda parte del taller es cómo Jesús introducía la sanación. No nada más se trata de que Jesús haya dicho al ciego: ve y que vea. No nada más se trata de haber ido a la casa de la suegra de Pedro y sanarla. No nada más se trata de haber devuelto el caminar, el escuchar a mucha gente. No, Jesús tenía, antes de que eso sucediera, tenía un tipo de comportamiento muy singular, extraordinario, adecuado para que las cosas sucedieran. Esa es la parte importante de este taller. Cómo Jesús hacía que las cosas sucedieran. Cómo Jesús hacía que esa verdad que él proclamaba, que esa situación que él mencionaba, hiciera que la gente lo tomara y entonces se recuperara. Mucho de lo que sucedía con las personas, pues era justo la fe. Jesús se metía, Jesús le decía a la gente que si creía, Jesús cuestionaba, y entonces es que se unía la intervención de Jesús con la fe de la gente y sucedían las cosas. Entonces eso es lo que queremos y eso es lo que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Para eso ya habíamos visto que primero vamos a hacer una diferenciación entre enfermedad y sanación en los evangelios. Muy importante, esto que voy a decir ahorita es muy importante porque vamos a ver 4 esquemas con los cuales o en los cuales podríamos como ordenar las enfermedades en el ser humano. Fíjense bien, hay un dato muy interesante que dice que la mayor parte de las enfermedades en el ser humano vienen pues de nuestra mente, vienen de las emociones, son provocadas por el estrés, por la angustia, por el malestar emocional, y entonces pegan en la parte física. Según estudios, alrededor de un 95% de las enfermedades físicas parten de un vínculo emocional disfuncional, claro está. Entonces, los evangelios, extraordinariamente, lo que plantean es que a través de 4 enfermedades emocionales se distorsiona toda tu vida. Tu vida, tus enfermedades, tus malestares, las situaciones que no vives, las situaciones que están mal en tus relaciones, en tu familia, todos los males que te aquejan, según la Sagrada Escritura y concretamente según los Evangelios, provienen de 4 situaciones emocionales mentales. Incluso, pues al final estas emociones mente van y pegan en la parte física y entonces también nos enfermamos. ¿De acuerdo? Entonces es extraordinario porque lo que estoy diciendo que contienen los evangelios es lo que hoy en día dicen las últimas investigaciones, que finalmente el cuerpo se enferma porque nuestra mente se enferma, porque nuestras emociones se enferman. Entonces los evangelios plantean 4 elementos de enfermedad, 4 elementos propiciadores de la enfermedad.
Y ahí nos vamos a ir explicando los 4, quiero que los tengas muy en cuenta, porque luego a la hora de llevar entonces la ejecución de la sanación, nosotros tenemos que estar muy claros en que esto esté sucediendo a través de estos elementos. Entonces, el primer punto con Marcos, el primer detonante de nuestras enfermedades, Marcos las toma o las menciona a partir de, dice, el marco de enfermedad se asocia siempre con una expresión de posesión. Interesante, ¿eh? La curación consiste en expulsar a los demonios, o sea, en una posesión. Tú te tendrías que preguntar en este momento, ¿qué te puede estar posesionando? A lo mejor dices, Juan, pero a mí ningún demonio me ha tomado. Para empezar, yo no sé, ¿de acuerdo? Para empezar, no sé, pero no me quiero meter ahí. Me quiero meter con que olvídate de los demonios. ¿Cuántos pensamientos, cuántas creencias, cuántas situaciones están en tu cabeza, se han posicionado de tu cabeza y te están torturando? Fíjense, a eso me refiero. ¿Qué te tortura? ¿Qué te llena de presión? ¿Qué te está llenando de estrés, de angustia? Porque eso se está posicionando en tu vida. Eso es una posesión. ¿Cuántos de nosotros traemos posesiones, pensamientos, creencias que no nos podemos quitar de la cabeza? Y estas creencias nos enferman. Por ejemplo, mencionaré un simple ejemplo: ciertos estándares sociales. Si tú traes un buen carro, si tú tienes buen trabajo, si a ti socialmente no sé qué, luego entonces serás feliz, luego entonces disfrutarás la vida, y entonces hay mucha gente que tiene creencias en su mente de que si no está de tal o cual forma, entonces no puede disfrutar la vida, entonces no puede tener un buen matrimonio, entonces sus hijos no van a estar bien. Y esas creencias lo torturan, y lo torturan tanto que lo llevan a esforzarse más allá de lo que él puede hacer y terminan enfermándolo. ¿Sí o no? Importante, ¿eh? Importante. Marcos se refiere ahí. ¿Qué demonios, qué posesiones traes en tu cabeza que te están enfermando, que te torturan, que te deprimen? ¿Cuánta gente hoy en día, y más en estas fechas, no está deprimida porque cree que tiene que cumplir con ciertos rangos sociales? Tienes que hacer fiesta, tienes que hacer regalos, tienes que beber vino. Y entonces si no lo haces, entonces eres un amargado, entonces tú no disfrutas, entonces estás mal. Y esas reglas están tan posicionadas en tu mente que te llegan a deprimir, a poner ansiosa o ansioso, o incluso te llegan a pensar en situaciones dramáticas como querer irte, no querer estar, mejor quiero vivir en otro lado. Incluso es la razón por la que muchas personas se suicidan. ¿De acuerdo? ¿Qué te posesiona? Dice, los demonios son espíritus inmundos que nublan la razón. ¡Qué interesante! La razón se nubla, es verdad. Cuando tú tienes una creencia que no es tuya, que no puedes, que no conviene, llegas a dejar de pensar, ¿sí o no? Y por eso te enfermas. Por eso te enfermas. Porque te nublan la razón, incluso ya no sabes por dónde encontrar una salida. Yo conozco, por ejemplo, algunas familias o algunos matrimonios donde la mujer o el esposo se están presionando por algo y llega un momento en donde el estrés es tanto que ya no saben qué hacer y cada vez cometen peores errores. Y muchas de estas cosas vienen justo porque se quieren depositar en tu mente ideas o creencias que no son tuyas, que no van contigo o que incluso hasta te hacen daño. Bueno, es como si los demonios hoy fueran modelos de vida neuróticos, complejos psíquicos, conclusiones, ideas fijas que no nos dejan pensar con claridad. Nada más verdad que esto, Hoy en día muchas cosas
están posicionadas en tu cabeza y te enferman. Díganme si o no. Ahorita voy con las preguntas, pero díganme si o no. Muchas ideas te enferman. ¿Dónde está la solución? Según Marcos, bueno, la sanación significa que te liberes de esto. Mucha gente se liberará de eso en el momento que se quite las ideas y sanará. Tu depresión, tu angustia, tu estrés, tus alergias y tus problemas emocionales, por supuesto, se van a quitar en el momento que te quites estas creencias, estas ideas que no te sirven y que tú sabes cuáles son, Por eso te dejé la tarea que te dejé. Tú sabes cuáles son. Juan, es que yo estoy muy preocupada porque no sé qué regalo le voy a dar a mi familia. ¿Y quién te dijo que es un requisito dar regalos? ¿Por qué te preocupas? Agárrate 3 hojas de un árbol y ponle letritas y diles, este es mi regalo, porque esto es lo que tengo, esto es lo que doy. ¿Por qué tienes que cumplir con requerimientos sociales? ¿Por qué tienes que hacerle caso a la gente? ¿Por qué te enfermas? Digo, puedes regalar un auto, regálalo, ¿cuál es el problema? Pero puedes regalar una caja de cerillos, regala una caja de cerillos. No te enfermes. Las ideas de los demás son las que nos enferman. Y Marcos entonces quiere liberar a partir de sacar esas ideas de tu mente y de tu cuerpo. El hombre se libera de esquemas de vida que lo limitan y le impiden vivir su esencia. Se libera de la ofuscación de mente y seguimiento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la hemorroísa que no podía tocar a Jesús porque tenía flujo sanguíneo, ¿no? O sea, ella no podía tocar a Jesús y lo toca y se cura. Y entonces decimos, a ver, esta mujer rompió con una regla social, religiosa incluso, ¿no? En aquel tiempo, una mujer que traía flujo sanguíneo no podía tocar a un hombre y ella lo tocó. O sea, se quitó la neurosis, se quitó la compulsión, la idea fija de que una mujer no podía tocar a un hombre. Y cuando se quite esa idea fija, entonces va con Jesús y se cura. Ahí está. Marcos lanza esa propuesta. Muchas de tus enfermedades son por tus ideas que traes cargando, ¿de acuerdo? Y la mente enferma. Ok, nos vamos listando. Mateo plantea otro mal humano, otro problema humano. Mateo dice, las enfermedades vienen por las culpas. Importantísimo. ¿Se acuerdan cuando en el curso pasado veíamos la culpa? ¿Cuántas culpas estás cargando? ¿Qué culpas estás cargando? ¿Qué culpas de tu pasado estás cargando? Importantísimo. ¿Cuáles son tus culpas? Digo, cuando hablábamos de la culpa, recuerden que hablábamos de aceptarla y liberarse. Yo me estoy refiriendo en este caso a aquellos que se sienten culpables de años, de meses, en donde no se liberan de sus culpas. Cometiste un error, lo aceptas, te perdonas y te liberas. Aquí no, aquí estamos hablando de la gente que trae una culpa y nunca la ha soltado. Los sentimientos de culpa son con los que reaccionamos ante las enfermedades, nos impedirían recuperar la salud. O sea, la culpa, acuérdense que la culpa es un autocastigo, ¿se acuerdan? Tú cometiste un error, una manera de castigarte es con la culpa. Y si no te perdonas, te castigarás toda la vida. Y esa culpa te va a enfermar. Para poder sanar, necesitarías quitar la culpa. Pero como no la vas a quitar porque no te estás perdonando, entonces la enfermedad o la salud nunca va a llegar. Porque la culpa la detiene.
¿Cuál es que no sé? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué tengo gastritis? ¿Por qué tengo, no sé, enfermedades diversas, ¿no? ¿Por qué tengo migrañas, artritis? Juan, ¿por qué me deprimo? ¿Por qué llega una fecha y me siento mal? ¿Qué culpas estarás cargando? ¿Qué culpas traes cargando que no le permiten a la salud entrar? ¿De acuerdo? Mateo hace un planteamiento extraordinario. Son tus culpas. Tus culpas no te permiten estar sano. Tus culpas te enferman. Cuando la salud quiere entrar a tu vida, la culpa le dice, no entres, no me merezco la salud. Como yo hice mucho mal, entonces me merezco el castigo, me merezco la enfermedad, me merezco tener cáncer, me merezco tener gripa, me merezco estar deprimido, me merezco estar ansioso. La culpa te va a impedir sanar. Y entonces la salud, según Mateo, dice en el caso de este evangelista, la sanación está relacionada con el perdón. Claro, que es la única manera de sanar la culpa, está relacionada con el perdón. Tú quieres quitarte la culpa, entonces perdónate, compréndete, asimila que si cometiste un error, pues hay que pedir perdón o perdónate. Ese es el asunto con la culpa, sí, no hay que negarla, no hay que decir, bueno, entonces actúo como si no hubiera pasado. No, sí pasó, pero no la traes cargando, porque eso de traerla cargando es lo que te va a enfermar. Por eso en el ejercicio que les dejé de tarea iba también este punto. ¿Qué culpas traes cargando? Haz un análisis de tu vida, porque las culpas no le permiten a tu vida que llegue la salud. Si alguien siente culpa, la comprensión de la situación sería la solución, comprender y perdonar. En ocasiones las personas no sanan porque siguen girando alrededor de una vieja deuda. Y fíjate muy bien, a veces tenemos culpas cargando que ni siquiera son nuestras, A veces son culpas familiares. Culpas familiares. Es que mi papá, Juan, hizo no sé qué cosa y entonces yo me siento mal por lo que él hizo. O sea, te sientes culpable por lo que el otro hizo. ¿Ok? Yo no te quiero decir que no te sientas, lo que te quiero decir es que te sanes, que te perdones, que comprendas para perdonar. Entonces, según Mateo, las enfermedades, los problemas familiares, los problemas personales vienen por culpas que traemos cargando, y esa es una manera de autocastigarte. La enfermedad, la depresión, la ansiedad, la angustia, el fracaso económico, social, es una manera de castigarte. ¿Vamos bien? Dos principios emocionales que enferman a la gente, Ideas y creencias, según Marcos, según Mateo, la culpa. Siguiente evangelio. Lucas. Para Lucas, las enfermedades vienen de la disfuncionalidad del ser humano, que puede caer en una deformación del mismo. La enfermedad llega cuando se rompe el plan original, la destrucción de la dignidad y el equilibrio de todas las áreas del ser humano son la clave para que todo se venga abajo. Fíjense muy bien, esto cuando lo grabé la vez pasada, como que a mucha gente no le hizo clic, lo voy a volver a explicar. ¿A qué se refiere? En el mundo, en la familia, en la sociedad, tú tienes un lugar, ¿de acuerdo? Y no solamente un lugar físico, que también, sino también un lugar emocional, un lugar, pues, social, un lugar en jerarquía. Por ejemplo, un papá o una mamá en una familia. Un papá o una mamá en una familia, pues son las personas de mayor jerarquía, ¿de acuerdo? En la familia. Y por lo tanto, deben de ser respetadas, escuchadas,
no necesariamente es que no se equivoque, no. Y los hijos pueden plantear cosas, oye mamá, oye papá, creo que por ahí no va, ¿verdad? Pero en muchas familias se vuelven disfuncionales porque estos lugares de papá, mamá, no existen. De pronto los hijos se les enciman a los papás en jerarquía, los mandan, los maltratan, o la mamá le quita al papá su lugar y pone ahí un hijo, el famoso hijo parental en la psicología, o viceversa, el papá a la mamá se empieza a llevar mejor con una hija. Y eso es quitar el lugar, no solamente físico. La mamá ya no tiene la autoridad que debería de tener, ahora la tiene la hija. Bueno, ya no tiene no solamente perdió su autoridad y su papel emocional, sino también físico. Y lo mismo pasa, eres trabajador, trabajadora de alguna empresa, tienes un negocio, pues tienes un lugar, y tus colaboradores también, y también merecen respeto y tienen un espacio, y también tú eres el jefe, y todo debe de funcionar de acuerdo al lugar que tienes. Dice la palabra de Dios, porque unos son maestros, porque otros son profetas. O sea, cada quien tiene un llamado, un lugar, tiene una función. Y para Lucas, cuando tú pierdes ese lugar, te enfermas. Cuando tú pierdes esa función, te enfermas. Por eso es que aquellos lugares donde se pisotean los límites, por ejemplo, en tu familia te están pisando los límites, entonces es muy probable que empieces a enfermarte emocionalmente y luego físicamente. En la empresa te están pisoteando los límites, no te respetan, no te dan el lugar, no estás haciendo la función para la que fuiste contratado, tus emociones van a empezar a sufrir y por ende posteriormente tu cuerpo. ¿Queda claro? En Lucas, perder el lugar, perder el orden de las cosas, enferma. Y enferma emocional, mental y posteriormente físicamente. Bien, sin dudas ahorita voy con sus preguntas. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere Lucas? El restablecimiento de la dignidad humana. En este caso la sanación llega cuando todo está en orden o en el lugar adecuado. Ok, siguiente parte importantísima. A lo mejor ustedes no habían pensado en eso, pero hay muchas personas que no estamos viviendo dignamente el lugar que debemos de tener. Pues para empezar como hijos de Dios, ¿verdad? Y posteriormente la función para la cual hemos sido llamados. Por eso también, fíjense, aquí podría yo poner, hay gente que laboralmente se está dedicando a algo que no es lo suyo, que no son sus dones, y entonces no trabaja en orden. Y no trabajar en ese orden le estresa, le angustia, le mortifica y se enferma. Justo por no trabajar en ese orden en el que Dios por el que Dios le fue otorgado. ¿De acuerdo? Ok. Vámonos con el último evangelista. Según San Juan, la enfermedad viene por la ruptura con la fuente divina. A ver, aquí también algunos no me comprendieron la vez pasada, lo voy a explicar. La fuente divina no es Dios, No, Dios es Dios. Y Dios ha creado lugares, formas, estructuras en la sociedad que nos alimentan. Él las creó, por lo tanto, esa es la fuente divina. ¿De acuerdo? Y quiero separarlo porque entonces Dios, cuando nosotros perdemos este contacto con la fuente divina, Dios nos ayuda a llevarnos a esa fuente divina. Por ejemplo, ¿qué podría ser, Juan, una fuente divina? La familia. La familia fue creada por Dios y de la familia nos alimentamos.
emocional, social, mentalmente. Cuando la familia no funciona, entonces nosotros empezamos a enfermarnos. Y en este caso hay que recuperar la fuente divina. Y Dios, según San Juan, es el que nos lleva a esa recuperación. Y lo podemos ver en los milagros que hay en San Juan, en los milagros de sanación, donde Él lleva al enfermo a la fuente, a la piscina donde sana. O sea, Jesús lleva a esa fuente. Jesús mueve, que después este será una forma de sanar, el compromiso que Jesús tiene con la sanación. Pero bueno, ahorita estamos viendo cómo lo plantea San Juan. ¿Cómo lo plantea? Pues eso que te hace bien. Si te hace bien, tienes que estar ahí. Dios te ha llevado a eso. Tu trabajo te hace bien, ejercicio te hace bien, la relación con tal persona te hace bien. No la pierdas. Cuando la pierdes, entonces luego comienza el sufrimiento humano. ¿De acuerdo? Dice, por tanto, cuando la persona entre en relación con Dios, se dará cuenta de lo que perdió y deberá recuperar, dándose así la sanación. La curación tiene lugar cuando se restablece la comunión con la fuente. El ser humano tiene en muchos aspectos el poder de autocurarse, pero necesita algo externo que lo lleve ahí. Así es. Sí, estos son como los vínculos, insisto, ¿no? Sí, la familia me va a sanar, sí, pero mi familia está mal. Bueno, pues ayúdate de algo, de alguien que te lleve a que la familia esté bien. O sea, Dios te pone los medios, pues Dios te pone el médico para que te ayude a sanarte, al terapeuta, al consejero, al amigo, para que te lleven a esa fuente y tú puedas recuperarla. Pero la idea es que recuperes esa relación. La relación con Jesús en el ámbito psicológico y espiritual dará la sanación total del ser humano. O sea, no nada más es una relación espiritual, sino también psicológica en la relación con Jesús. No nada más es espiritual. Hay mucha gente que de pronto le abonaba mucho lo espiritual, pero luego terminaba yéndose a un extremo. Entonces debe de haber un equilibrio en la relación y más con Dios. Entonces para San Juan, hay que unirse a eso que te autocura, que te autorregenera. No puedes estar mal con la familia, no puedes estar mal con la esposa, con el esposo. Estuviste mal, te pusiste mal, recupérate. No dejes pasar semanas con un problema con tu esposa, con un problema con tu esposo. No dejes pasar semanas, porque esa es una fuente que te está autorregenerando. ¿De acuerdo? Bueno, ahí están. Estos 4 elementos, si ustedes se dan cuenta y los analizan en la sociedad, son factores, yo diría, que propician el 90% de las enfermedades emocionales y en muchos casos físicas. Ahora, por eso les dejé la tarea. En la tarea, ustedes recibieron esta hoja, ¿cierto? Y en esta hoja nos fuimos por evangelio. Por ejemplo, cada cuadrito representa un evangelio. En el primer cuadrito está Marcos. ¿Recuerdan cuál era el principio de la enfermedad según Marcos? Las creencias, ¿no? Los pensamientos, las obsesiones. Bueno, entonces en el cuadrito de la enfermedad dice: ¿qué situaciones que te afectan o enfermedades crees que tienes a partir de esquemas de vida que te impone la sociedad? Situaciones que te hacen chocar con los demás, ideas fijas que te quieren imponer. Y en el lado de la derecha había que poner o responder a la pregunta: ¿qué necesitas para liberarte? Por ejemplo, ideas fijas que te quieren imponer. Juan, en Navidad tenemos que dar muchos regalos. A ver, ¿eso te está estresando? ¿Eso te está deprimiendo porque no puedes? ¿Cómo te puedes liberar? Ay, pues yo creo que tengo que cambiar la forma de pensar. Muy bien, eso va aquí. Tengo que abandonar esa creencia. Eso va ahí.
Tengo que hablar con tal persona que me quiere imponer tal cosa. Muy bien, eso va ahí. ¿Con quién tienes que hablar? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que dejar? ¿De qué te quieres liberar? ¿Qué pensamiento quieres abandonar? Eso va aquí. Si lo hiciste así, ¿verdad? Aquí está Mateo. Mateo, ¿te acuerdas que hablaba de las culpas, no? ¿Qué culpas traes cargando? ¿Qué situaciones no te puedes perdonar a ti o a los demás? Y acá, Juan, ya sé, fíjate que sigo mal con mi papá, fíjate que sigo mal con tal situación, viví una infidelidad y no me he liberado de ella, y bueno, ¿qué tienes que hacer? Pues debo de perdonar a mi padre, debo de hacer no sé qué. Claro, ustedes me dirán, porque me lo han dicho, Juan, pues sí, ok, ya puse aquí, ahora ¿cómo le hago? Bueno, pues para eso son los métodos de sanación. O sea, el taller es para eso, es para que lo que tú vas a poner aquí lo apliques. Eso vamos a hacer, tranquilo. Y bueno, están los demás evangelios. Está San Juan, bueno, aquí está Lucas. Si se acuerdan, tenía que ver con esta parte de no vivir en el lugar adecuado, ¿no? en la jerarquía, que te falten al respeto, que vayan contra tu dignidad, dependiendo del lugar que tienes. Y por último, San Juan, que bueno, pues, ¿qué situaciones tú crees que estás viviendo a partir de alejarte de Dios, chocar con las ideas religiosas que te rodean, conflictos en el ámbito religioso, o estar en contra de lo que los demás te dicen que dice Dios? Que ya ven que muchas veces dicen, a ver, es que Dios dice tal cosa, a ver, pero mi relación con Dios puede ser diferente y yo necesito relacionarme con Dios desde esto, ¿no? Por ejemplo, hay gente que le funciona muy bien un rosario, le gusta, lo hace, y hay gente que es más de leer la Sagrada Escritura. Bueno, ¿qué tienes que hacer para liberarte de esto? Esa fue la tarea. No me quiero meter mucho porque ya tiene 15 días con ella y ya di una primera explicación. Esta es la segunda explicación. Es la única vez que vamos a pasar por esto. Así que, dudas, preguntas, ahora voy a leerlos. Recuerden que las preguntas tienen que ser cortas porque para yo leer una pregunta larga de más de 2 renglones, entonces me tendría que salir del programa y no lo puedo hacer. Pregunten muy objetivamente y los puedo leer ahí mismo, ¿de acuerdo? Entonces ya me voy con las preguntas. Esa es la clase, esta fue la tarea y ahora nos vamos con sus dudas.